Buenas noches, vamos tomando asiento, haciendo silencio, por favor, y vamos abriendo la palabra de Dios en nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4. Ante nada, gracias a Dios por poder volver a reencontrarnos y gracias por las oraciones de cada uno. Realmente se sienten, se necesitan y son contestadas, porque el Señor va haciendo en nuestras vidas, obviamente, lo que Él ha determinado hacer, y uno aún, a pesar de que no recibe muchas veces lo que espera, siente y sabe que el Señor está en control y que las oraciones son muy importantes en la vida de la iglesia. Así que gracias, les pedimos que estén orando especialmente por aquellos que están viniendo despacito pero firmes en Villa Pegüeña, y ya Dios mediante en pocos días comenzando con el segundo discipulado de bautismo, para que hermanos puedan pasar por este aprendizaje y decidir, confrontados con la palabra, obedecer o obviamente desobedecer, que no sería lo bueno, el mandamiento del Señor. Hace un tiempo con Seba, que está dando la carta a Santiago, decidí acoplarme y los hermanos me pidieron en esta ocasión tomar la palabra, y en este día nos toca un capítulo que es el capítulo 4, versículos 1 al 10, y es un mensaje que ya había preparado hace mucho tiempo. Sinceramente, obviamente uno lo vuelve a leer, vuelve a retocar muchas cosas, pero porque allí en Pegüeña estuvimos dando la carta de Santiago, y la verdad que es un tema que sinceramente debería tocar nuestros corazones para hacernos recapacitar en algunas cosas que quizás tenemos que cambiar o que quizás tenemos que desechar si están por venir a nuestra vida para tratar de entorpecer nuestro crecimiento espiritual. Y el título de este mensaje es nada más ni nada menos que el sometimiento del cristiano a Dios. Ahora Mica en un ratito va a pasar un power que vamos a ver aquí al frente. Pero vamos rápidamente a Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En primer lugar, quisiera en esta hermosa carta de estos 5 capítulos, que el hermano del Señor Jesucristo por madre, no por padre obviamente,
escribe a aquellos hermanos expatriados, salidos de su patria, perseguidos, y está viendo dentro de la iglesia algunas cuestiones que ocurrían en aquel momento, pero que también, como vamos a ver, vinieron ocurriendo a través de la historia de la iglesia. Había personas dentro de la iglesia que deseaban tener lugares de prestigio, lugares para poder tomar la palabra y enseñar, pero no tenían el don para hacerlo. Y lo que había en sus corazones no era el querer servir, sino el querer ser vistos, que era muy distinto. Estas personas tenían un sentimiento de egoísmo, de vanagloria y un sentimiento que los llevaba a tener dentro de la congregación divisiones, diferencias y justamente llevaba a pleitos y a peleas. En primer lugar, vamos a ver las causas del conflicto, estas causas que realmente ocurrían dentro de la congregación. Santiago nos habla de guerras y la palabra nos habla de una pelea continua, buscando ese pleito continuo de oposición hacia todo aquello que podía ser distinto a lo que opinaban. Son personas que se ocupaban de oponerse de tal manera que en la iglesia trate de haber dos bandos, algunos que le sigan y otros que estaban obviamente diciendo algo distinto. Pero estas personas no defendían la verdad del Evangelio ni la enseñanza bíblica que verdaderamente el Señor les había dejado. Defendían solo sus razones por egoísmo propio. Y esos conflictos eran habitualmente dentro de la congregación. Qué difícil que es vivir en una congregación donde hay guerras entre nosotros y conflictos entre nosotros. No hay peor situación que un propio ejército se esté luchando o esté guerreando, podríamos decir esa palabra, entre el mismo ejército. Es normal que un ejército espere la guerra de parte de otro ejército, pero qué triste es cuando esa guerra es propia. Qué triste que es ver cómo el enemigo gana terreno y destruye y aún es de tropiezo a muchos que están alrededor. Más adelante el apóstol Pablo en Corintios, en 1 Corintios, demuestra que esto no ocurría solo en la iglesia de los judíos, sino en 1 Corintios, yo se lo busco, 1, 10 y 11, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, o sea, peleas. También en la iglesia de los gentiles ocurrían estas cosas. Y no es verdad que sigue existiendo dentro de las congregaciones en la actualidad, en el año en que vivimos. Parece como que la palabra no ha hecho mella en nuestros corazones y no hemos aprendido que las contiendas, o sea, las peleas, marcan, en fin, el objetivo a derribar a quien tengo enfrente. Hay una diferencia muy grande entre discutir sobre un tema y pelear sobre un tema. Mis hermanos, podemos discutir acerca si nos gustó cómo quedó el aire acondicionado o no, pero qué bueno que lo tenemos, pero no podemos pasar esa discusión a pelear porque vos lo pusiste de esta manera o yo lo quise de la otra manera. Porque ya no se centra en el problema, sino en la persona. Ahí está la diferencia entre una discusión de un tema y una pelea. La discusión es sana, es edificante muchas veces, es necesaria, porque somos distintos, porque en una congregación donde venimos de crianzas, de pueblos, inclusive de naciones distintas, tenemos formaciones distintas. Pero en la iglesia no debemos pelear entre nosotros, atacándonos
mutuamente como si fuese una guerra, tratando de formar un bando. Esto ocurría con los hermanos que le escribe Santiago. Y allí había algo que justamente hablaba de los deleites y de algo que se llama hedonismo, que es el placer personal para alcanzar lo que quiere el corazón. Es complacerme solo a mí. Parece que la persona era autorreferencial, a que todo tenía que pasar como él quería. Estas personas solo se querían complacer a sí mismas y no complacer al Señor y por consecuencia menos complacer a la iglesia. Había un egoísmo de parte de sí mismo de tratar de llevar adelante todo lo que quería. Y este era un corazón que estaba muy lejos de Dios. Y saben, aquí encontramos una diferencia en las opiniones de los comentaristas en relación a que si Santiago le estaba hablando a creyentes o a no creyentes. Y es verdad que puede ser que estaba hablando a personas que estaban dentro de la congregación, pero no eran cristianas. Muy probablemente estaba hablando de estas personas, pero también podría estar hablando a personas que eran cristianas carnales, que solo se guiaban por a la carne y no por el Espíritu. No sé, y no vamos a definir de qué postura o de qué lado estamos, estas son las dos enseñanzas, pero lo que sí sé que tanto a uno como al otro, la palabra nos habla en esta noche. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no es un hijo, una hija de Dios, porque cree que por estar en la iglesia es un cristiano, en esta noche tiene la oportunidad de recapacitar para ir a los pies de Cristo. Pero si habla de cristianos que son carnales, también nos habla en esta noche para que cambien o para que cambiemos esas actitudes carnales que llevan a los conflictos dentro de la iglesia. ¿Cuánto daño hace dar riendas sueltas a la carne? Complacer lo que quieren nuestros corazones. Parece que el decir yo y yo y yo nos lleva netamente a pensar solamente en lo que yo quiero, en lo que yo pienso y en lo que yo necesito. Estas personas realmente eran llevadas por ese placer, pero los llevaba a tener envidia, odio y desprecio hacia su prójimo. Y esta es una muestra muy clara de alguien que no es conducido por el Espíritu, sino por la carne. Esta es una actitud que el Señor lleva allí en Mateo a mostrarlo como un acto de homicidio. A veces lo pasamos por alto. No es solamente si asesinamos, sino si atacamos al hermano, realmente estamos cometiendo un acto de homicidio. Si quieren, se los leo allí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. El Señor Jesucristo va a decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En Primera de Juan, el apóstol Juan va a decir justamente del capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte.
o en muerte. Es algo tremendo, hermanos. Estaba ocurriendo en aquella congregación, ocurría en los corintios y no cabe duda que ocurre en la actualidad en nuestras congregaciones. Qué triste es cuando el gobierno de nuestros actos está bajo la carne, cuando el enojo comienza a tener cabida en nuestro corazón y nos lleva a tener la envidia, el odio y aún algo tremendo como es el desprecio a quien tenemos enfrente. Todos somos necesarios. Todos aquellos que estamos llamados dentro de la congregación a testificar públicamente de que somos aquellos que fuimos perdonados, cambiados y santificados, debemos mostrar, no con nuestros labios, sino con nuestros actos, verdaderamente que hemos sido renovados de aquella mala manera de vivir que teníamos. En el mundo se siembra odio, en el mundo se siembra rencor, envidia. ¿Vieron las cintitas rojas que usan? No son hincha independiente, ¿eh? Son ¿contra qué? Contra la envidia. La envidia es un mal tremendo en el corazón del hombre. Sin embargo, tristemente la envidia a veces ocurre dentro de las congregaciones. Envidia porque aquel hace esto y aquel hace aquello, y porque siempre hace aquel y porque... Envidia. Eso no viene de la parte de un corazón que está gobernado bajo el Espíritu Santo, sino de un corazón que está gobernado en la carne. Obviamente que si la persona no es cristiana, siempre va a estar gobernada por la carne. Pero qué triste que pase eso entre cristianos. Había, en segundo lugar, oraciones no contestadas, oraciones sin respuestas de parte de Dios. ¿Por qué Dios no contestaba estas oraciones conforme a lo que ellos querían? ¿Y saben por qué? Porque pedían de acuerdo al deseo de su corazón y no de acuerdo al deseo de la voluntad de Dios. El pedido seguramente era para recibir un don del cual no habían sido tenidos en cuenta para esa tarea. Por eso algunos están hablando de que justamente se refiere a cristianos y no a inconversos. Estas personas querían un lugar que no habían sido tenidos para ello y buscaban orar y pedirle a Dios, pero no lo recibían. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor y el Señor no contesta lo que quiere o lo que queremos porque estamos pidiendo mal? No hay duda de que en nuestra vida de oración muchas veces queremos muchas cosas que gobiernan en nuestro corazón. Recordaba mientras repasaba este punto la actitud de Jacobo y Juan cuando fueron a los samaritanos enviados por el Señor, no sé si recuerdan. Fueron enviados a predicar y llegaron a una ciudad de Samaria y en esa ciudad, como los vieron vestidos como pasando hacia Jerusalén, ¿qué hicieron los samaritanos? No los recibieron. ¿Y saben lo que le dijeron al Señor? Señor, ¿no quieres que mande, como mandó Elías, que descienda fuego del cielo y los elimine? Gracias, Lee. Un beso. ¿No quieres que mande fuego del cielo para eliminarlo? ¿Y qué le contesta el Señor? El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para ganarlas y para salvarlas. A veces nuestras oraciones parecen oraciones justicieras que demandan respuestas de parte de Dios como generando una justicia que no es la justicia de Dios, o como reclamando cosas de Dios que ni siquiera
a veces entendemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hasta pudimos llegar a enojarnos con el Señor? Hermanos, luchamos en nuestras debilidades, aún con nuestras incapacidades para orar. No hay mejor cosa que orar para que se haga la voluntad de Dios. Así lo expresó el Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces la voluntad de Dios no es lo que esperamos en nuestra vida, y eso luchamos en nuestro interior. Me desvío un poquito del tema, pero realmente tiene que ver con nuestras oraciones. Aquí estos hermanos o estas personas estaban pidiendo a Dios cosas que no eran contestadas porque su deseo no era espiritual. Pero a veces como cristianos también deberíamos revisar nuestras oraciones en lo que le estamos pidiendo a Dios. Aquí Santiago va a decir, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Parece que el mundo era lo que buscaban en el mundo sus corazones, y parece que no le importaban las cosas espirituales sino las del mundo. Y sería bueno que revisemos en nuestra vida cristiana para ver si buscamos más las del mundo que las de Dios. El apóstol Juan va a decir en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos amar al mundo, no debemos amar. No está hablando de las personas, no nos equivoquemos, porque a las personas sí hay que amarlas. Está diciendo que no amemos las cosas que hacen las personas por el sistema del mundo. A veces como cristianos nos desviamos detrás de un corazón que quiere hacer lo que hace el mundo. Y parece que en vez de ir contra la corriente como tiene que ir el cristiano, va a favor de la corriente de este mundo. Ya en la actualidad hay iglesias light, podríamos decir, que aprueban hasta la homosexualidad como algo natural. Y se asombraría de ver cuántas iglesias, entre comillas, en la actualidad están detrás de estos movimientos. No cabe duda que no son personas que son cristianas ni temerosas de Dios, porque si lo fueran, serían reflexivos en sus decisiones. Son personas infiltradas por el diablo para desviar a la iglesia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no se quiere confrontar con el pecado y no queremos que se sientan ofendidos, o aún mucho menos que nos ataquen por ser cristianos. No améis al mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, y esto es tajante. Nadie puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Como dice el dicho, no se puede ser amigo, dicen, del diablo y de Dios. Y es una gran verdad. Porque o sos amigo de Dios o sos amigo del diablo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Estas personas eran señaladas como adúlteras. Y está hablando y haciendo referencia al Antiguo Testamento. Acá los judíos sabían perfectamente de qué estaba hablando Santiago, porque hablaba de la traición de dejar a Dios como el Dios eterno, el Rey de Reyes, el que los rescató a través del Salvador, el Señor Jesucristo, y acercarse a la fornicaria, acercarse a la adúltera. ¿Cuántas veces nos acercamos más al mundo que a Dios?
Quizás debería ser una pregunta para llevarnos en nuestros corazones. ¿Qué tan cerca estoy de Dios y qué tan cerca estoy del mundo? Miren, muchos jóvenes saben que me han preguntado en muchas oportunidades acerca de trabajos que les ofrecían y de cosas que en la vida les ofrecían para tomar decisiones. Y siempre les he contestado lo mismo que el Señor me ha dicho en alguna oportunidad a mí. Todo lo que te acerque a Dios viene de parte de Dios, pero todo lo que te aleje de Dios viene parte del mundo y del diablo. Y esto es así. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? Y obviamente tan lejos del mundo o en forma contraria. Ahora va a decir en el versículo 5, y aquí también tenemos otra disyuntiva o otra diferencia de opiniones. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren, aquí la palabra Espíritu, hay versiones como la Reina Valera que lo dan por sentado como Espíritu Santo. La NBI, por ejemplo, lo traduce, y no vamos a discutir la NBI de la Reina Valera, quiero que quede claro. La NBI traduce espíritu con minúscula, y hay muchos comentaristas que dan entendido que está hablando del Espíritu Santo, y hay otros comentaristas que dan por entendido que está hablando del espíritu de la carne que obra naturalmente en la persona, que lo lleva a hacer todas esas cosas malas. Y no nos vamos a posicionar en una o en otra, pero no cabe duda que si está hablando del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Efesios que no entristezcamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Y no cabe duda de que todo lo que entristece al Espíritu Santo es todo lo que va contra el consejo de Dios. Y cada uno sabe en su interior, como yo sé en mi interior, todos los pensamientos que van contra la voluntad de Dios. Porque no está hablando solamente de acciones, sino también de pensamientos. Por eso el apóstol Pablo también dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y como bien dice don Jaime Burnet, un hermano hermoso en el Señor y de mucha sabiduría que el Señor nos ha permitido tener y tenemos aún, dice, no puedo hacer nada para que los pájaros vengan a mi cabeza, pero lo que sí puedo hacer que los pájaros no se queden en ella. Los pensamientos vienen en las peleas, en las contiendas, en las diferencias, en la oportunidad de acercarme al mundo. Vienen todos esos pensamientos, pero ¿qué hago con ellos? Es el problema. Si lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, inmediatamente, o lo albergo en mi corazón para que se quede un poquitito ahí trabajando en mí hasta que empiece a formar todo lo necesario y lleve adelante lo que va contra la voluntad de Dios. El ser humano no puede gobernar sobre los pensamientos que vienen, pero sí sobre los que quedan. Si habla del Espíritu Santo, como bien decíamos, no debemos entristecerlo, y si habla de nuestro espíritu, de la carne, no debemos darle lugar. Por último, el sometimiento a Dios es algo que muchas veces nos cuesta, lo podemos decir habitualmente como algo natural en nuestras vidas, pero cuán rebeldes que somos a someternos a nuestro Dios. Porque a veces nos sometemos en las cosas que nos son fáciles,
pero en las que no son difíciles, ¿qué pasa? Mi carácter, mi forma de decir las cosas, mi forma de proceder, mi forma de reaccionar. ¿Cuántas veces lucho con someterme a Dios en todas estas cosas que no hacen más que demostrar muchas veces que gobierna mi carne y no el Señor? El sometimiento nos habla de ponernos debajo para que Dios mande y yo obedezca. Lo contrario al sometimiento que había en estas personas era la soberbia y la arrogancia que los lleva a la insolencia, de querer manejar sus vidas como querían. El apóstol Pedro va a decir en 1 Pedro 5:5, 1 Pedro 5:5, se me hizo una laguna, mi cabeza, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. O sea que si yo tengo soberbia en mi corazón, me estoy oponiendo contra Dios, porque Dios resiste a los soberbios. La soberbia era algo que nacía de un corazón que se creía todopoderoso y que iba muy contrario al sometimiento. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios en el versículo 7. La envidia los lleva a cometer actos atroces contra su prójimo. Había en aquella congregación envidia que los llevaba a señalar como despreciables aún a los más pobres. Por eso Santiago en los primeros capítulos habla de aquel que entraba teniendo mucho dinero y era sentado adelante y al resto lo corrían. Las diferencias, las acepciones o diferencias de personas. ¿Y cuántas veces la envidia lleva a cometer actos atroces? Aquí tenemos como ejemplo la actitud que tuvieron los hermanos de José. Los hermanos de José tenían envidia de José porque su padre lo trataba bien. Obviamente sabemos que no está bien la diferencia que hacía su padre. No sé si José realmente tenía una actitud de soberbia, no lo dice la Biblia, muy por el contrario. Yo creo que José tenía la actitud de humildad, porque él es un tipo del Señor Jesucristo. Pero sus hermanos generaron envidia en su corazón y llevaron a José al punto de querer matarlos. No lo mataron porque Rubén los frenó y porque buscó la manera de querer convencerlos para venderlo. Y Rubén se va y cuando vuelve ya no estaba porque lo hicieron sus hermanos, lo tiraron a aquella cisterna y lo vendieron a los ismaelitas. Pero no cabe duda que Rubén quería devolverlo, dice la Escritura, a su padre. Sin embargo, la envidia lo llevó a tener todo eso, a querer matar a su propio hermano. ¿Y qué pasa cuando en nuestros corazones hay envidia? Ardéis de envidia, dice aquí la palabra en el versículo 2, si no me equivoco. Todo esto genera enojos en el corazón, que son guardados como un mal que contamina hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, dicen, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
el enojo. ¿Qué hacemos con nuestro enojo? ¿Qué hacemos con la soberbia que crece en nuestro corazón, con el orgullo? Pero fulanito me hizo tal cosa, o me miró de tal manera, y empieza a crecer, o no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, y empieza a generar en nosotros el orgullo de creer que tengo la razón, y me lleva a una posición de soberbia, de creer que soy más importante que él para realmente sacarlo del camino. Todo esto no viene del Espíritu, sino de la carne. Pero Dios nos alienta a arrepentirnos de estas situaciones. Miren, el corazón es engañoso y perverso. Y a veces creemos que no tenemos esto en nuestro corazón. Y hasta podemos sentir orgullo que no lo tenemos. Pero allí, en lo más profundo, está guardadito, porque eso es lo que trae nuestra carne. Por eso debemos cada día crucificar nuestra carne. Y lo más importante para que verdaderamente se pueda producir lo que el Señor quiere en nuestra vida es que nuestro yo sea aniquilado instantáneamente y para siempre. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en nosotros, hermanos, ¿cómo procederemos entonces? ¿Con el yo o con la mente de Cristo, que es la que tenemos? La humildad es algo que necesitamos en esta situación. El llamado de Santiago es a que se sometan, a que se acerquen, a que se lamenten de esa actitud, a que lloren por la actitud que tuvieron y a que se humillen delante del Señor. Los humildes de corazón nunca miran a los demás como inferiores a ellos. Los humildes de corazón nunca dejan que su corazón se llene de orgullo. Los humildes de corazón nunca dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Y para ellos, Dios da de su gracia. ¿Por qué digo humildes de corazón? Porque el Señor lo dijo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, como dijo el Señor, de corazón. A veces creemos ser humildes, pero qué bueno que sería que en esta noche, hermanos, nos miremos al espejo. Santiago habla de este espejo. Y no nos vayamos como vinimos, sino que nos miremos al espejo y podamos cambiar humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere el tiempo Él nos exalte. No busquemos nuestra vanagloria, nuestro orgullo, no querramos buscar lo nuestro propio, sino lo de Dios, lo que es de bendición para la iglesia del Señor. Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará su gracia. Qué hermoso es saber que el Señor a los humildes dará su gracia. Y el Señor nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestra actitud?
cuánto realmente el Señor está señalando en mi vida. Mire, yo no sé de su vida, yo sé la mía. Y lucho con aquellas cosas que muchas veces quieren gobernar de mi carne para crucificarlas cada día y que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Y no cabe duda que tengo que seguir cambiando muchísimo. Pero juntos debemos combatir contra las acechanzas del diablo en este mundo que, gobernado por él, está llevando almas a la muerte, y a veces iglesias que se dividen por peleas y conflictos solo por el orgullo, por la envidia o a veces por los enojos. Que podamos inclinar nuestros rostros, pedir perdón y clamar al Señor que quebrante nuestro corazón para que yo pueda menguar. Y te voy a pedir, Lucas, y los músicos, que podamos terminar cantando esta canción nuevamente y pensar, para que yo pueda menguar y para que Él pueda crecer en mí. Que el Señor les bendiga.